El mensaje en esta mañana está relacionado justamente a esto. Un llamado a rendirnos a la voluntad de Dios. Y vamos a usar a lo largo del mensaje una frase que solemos utilizar para cuando alguien ha dado rienda suelta por un tiempo a un comportamiento o actitud, pero luego viene otra persona y logra cortar la situación y decimos normalmente, le paró el carro o me paró el carro. Y vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Lucas. De hecho, es un evento que solamente Lucas lo incluye, no los demás evangelistas, en donde Jesús le para el carro a sus discípulos diciéndoles, basta. Y este es el título del mensaje en esta mañana. Basta, y vamos a estar leyendo Lucas capítulo 22, versículo 35 al 38. Este pasaje está dentro del contexto más amplio de la última cena, en donde el Señor ya había revelado, ¿verdad?, que pronto Él iba a enfrentar la pasión y muerte, y esto representaba obviamente para sus discípulos un gran cambio en su situación. Y a partir de este texto, quiero presentar para todos nosotros un llamado a rendirnos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Algo que siempre decimos, pero que es un gran desafío. El título del mensaje entonces es basta, porque esta palabra, le dijo Jesús, otras traducciones la tienen, es suficiente. Estaba cortando ahí, parándole el carro a sus discípulos, cortando la conversación, y vamos a ver también que en este texto vamos a ver que para rendirnos a la voluntad de Dios debemos dar una mirada al pasado y lo que Dios ha hecho, al presente y lo que Dios está haciendo, y al futuro, y preguntarnos y analizar lo que el Señor ha obrado y obra en nuestras vidas para de esa manera decidir la actitud que tomamos para el futuro. Así que quiero leer con ustedes Lucas capítulo 22, versículos 35 al 38. Dice así la palabra del Señor. Los que tengan sus Biblias pueden abrirla. También tenemos ahí en la pantalla. Aquellos que están conectados de forma virtual también van a tenerlo en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Y a ellos dijo Jesús a sus discípulos: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo?, preguntó el Señor a sus discípulos. Ellos dijeron: nada, nada, Señor. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, decía el Señor. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo: basta. Aquí leemos la palabra del Señor. Para rendirnos plenamente a la voluntad de Dios, les decía, y este es nuestro primer punto, tenemos que hacer aquello que el Señor hizo con sus discípulos y dar una mirada hacia el pasado. Mirar al pasado puede tener aspectos tanto negativos como también positivos. Es decir, algunos miran al pasado y todo lo que cosechan de mirar al pasado son cosas negativas, ¿verdad? Cosechan rencor por lo que han vivido, cosechan dolor por lo que han pasado. Es más, muchos miran atrás y a veces en esa práctica de mirar atrás el enemigo quiere utilizar eso y nos recuerda los pecados, las cosas que hemos hecho como para decirnos no hay más futuro para vos. Puede tener sus aspectos negativos, pero recordemos, miremos lo que el Señor dijo a su pueblo con respecto al pasado. En Isaías capítulo 43, versículo 25, Él decía a su pueblo por medio del profeta: yo, decía el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, dice el Señor. Esto hace innecesario que nosotros busquemos aquellos pecados inmemorables. Más bien tenemos que recordar
que el perdón del Señor es completo. Esto hace que sea innecesario que nos fosilicemos en el rencor por lo que nos han hecho a nosotros, porque así como el Señor nos ha perdonado, no tiene sentido que nosotros miremos al pasado simplemente para acumular rencor en nuestras vidas. Y el Señor también animaba a su pueblo a mirar al pasado con otro propósito. Solamente para recordarles que no estén hurgando en el pasado, que Él lo ha perdonado, sino también mirando aquellas cosas que Él había hecho de tal forma que ellos estén con la actitud correcta para el futuro. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, el Señor manda a su pueblo: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, con brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El día de reposo tenía este propósito, que el pueblo recordara lo que Dios había hecho en medio de ellos. Ya el Señor iba a tener conflicto con los líderes religiosos de su época porque ellos habían transformado el día de reposo en un aspecto religioso más y sacado del propósito con el cual el Señor le había mandado. En este sentido, una mirada hacia atrás tenía el propósito de mantener humilde y dependiente al pueblo de Dios. Hermanos, cuando nosotros miramos atrás, estoy seguro que vamos a reconocer muchas cosas que el Señor ha hecho y que nos van a recordar es realmente lo mejor que puedo hacer, rendirme a la voluntad del Señor hoy. Miro atrás y el Señor le decía a sus discípulos: ¿recuerdan esto? ¿Alguno de ustedes habrá hecho el programa de discipulado llamado Mi Experiencia con Dios? Hasta ahora hay algunos grupos hermanos que siguen utilizando, esto es más bien un material guía, ¿verdad? Pero dentro de este material el autor tenía un capítulo muy interesante en el cual él hablaba de los hitos espirituales. Y él llamaba hitos espirituales a aquellos momentos en el cual nosotros nos encontramos con el Señor, o mejor dicho, Él nos encuentra y marca completamente nuestras vidas de tal manera que si estábamos caminando por aquí, cambiamos de dirección porque el Señor obró radicalmente en nuestras vidas. Y Él decía, tenemos que recordar esos hitos espirituales. Hace una semana estuvimos con la familia en el departamento de Canindeyú, en la frontera con el Brasil. Y vimos los hitos que marcan la frontera, ¿verdad? Porque ahí es frontera seca. Y de repente alguien preguntó ahí en el auto, ¿y eso qué son? Y eran los hitos, era un material ahí de metal bien duro, levantado cada tanto. Y obviamente eso marca la línea recta que es la frontera. Uno pasa a un lado, está en Brasil, el otro lado está en Paraguay. Los hitos indican eso. Y es llamativo, ahí uno puede verlo así nada más. No hay otra barrera física más que esa barrera imaginaria en la línea recta de los hitos, pero el hito está ahí para recordar que existe eso. En nuestras vidas verdaderamente, si nosotros miramos atrás, vamos a reconocer hitos espirituales. Y debemos hacerlo para poder recordar que rendirnos a la voluntad del Señor es lo mejor que podemos hacer en el presente y para el futuro. Tal vez muchos de ustedes, hermanos, ya habrán escuchado mi experiencia. Hay algunos hermanos nuevos, tal vez no lo han escuchado, pero quiero, para ilustrar este punto una vez más, comentarles esta historia, lo que para mí fue un hito espiritual en mi vida. Y cuando estaba preparando el mensaje lo volví a recordar. Un hito que, si yo miro en retrospectiva, hizo posible que yo esté aquí hoy. Porque el Señor en aquella oportunidad confirmó mi llamado de esa manera. Nosotros teníamos aquí el grupo de alabanza y en aquel entonces nos invitaban a ir a otras iglesias a dirigir la alabanza, y me tocó ir con el grupo a dirigir la alabanza en la iglesia bautista de Villamorra, aproximadamente hace 15 años atrás. Pero era justo en un momento en donde yo estaba orándole al Señor para que Él confirmara su llamado en mí. Yo de hecho que ya tenía cierto fuego en mi interior. En aquel entonces yo estaba estudiando otra carrera, pero es como que yo sentía que no estaba en el lugar correcto, en el lugar indicado,
Y recuerdo que pasaba por alguno de los seminarios acá y le oraba al Señor, Señor, este es mi lugar. Y es como que yo me encontraba ahí luchando con eso, orándole al Señor. Y bueno, cuando fui a dirigir la alabanza después del tiempo ya que había terminado nuestra parte, el pastor tenía que subir. En aquel entonces el pastor José Micena, que llamativamente después resultó ser el abuelo de mi esposa. Yo ya estaba bajándome de la escalera acá, ¿verdad? Y el pastor se sube y me dice, muchacho, espera un poco, me dice. Vení acá. Y le dice a la iglesia, iglesia, vamos a orar por este muchacho. Este muchacho va a ser pastor, dice. Y para muchos quizá era la locura en aquel entonces del pastor que tenía una personalidad tan especial. Pero él oró en ese momento y llamativamente era la respuesta del Señor que yo estaba buscando. En ese momento cambió completamente porque ya al día siguiente yo tomé la determinación, ¿verdad?, de seguir estudios teológicos. Y bueno, hoy estoy aquí por ese hito espiritual y yo estaba recordando y dije, siempre tengo que recordar ese momento. ¿Cuánto le clamé al Señor y Él me respondió? Y yo estoy seguro, amado hermano, hermana, que así también al mirar atrás vas a encontrar hitos espirituales en tu vida. Y es una buena disciplina que la miremos siempre. ¿Por qué? Porque miramos atrás y vamos a decir, la voluntad del Señor me sostuvo. Debo seguir confiando hoy y para mañana en la voluntad del Señor. Jesús refiere a sus discípulos a un hito en sus vidas, probablemente no muy lejano en el tiempo, pero ya en el pasado. El Señor les había enviado en misión. Y Lucas es también el único que registra 2 envíos del Señor Jesús, tanto a los 12 como a los 70 o a los 72. En 2 oportunidades, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, el Señor envía a su pueblo, a sus discípulos para que ellos al pueblo proclamen el evangelio del reino. Y en la misión de los 70 ellos vuelven tan sorprendidos que le dicen al Señor, hasta los demonios, Señor, se sujetan. Solamente para resaltar que fue realmente una experiencia que marcó la vida de estos discípulos. Esto fue un hito y Jesús los lleva a este hito y les pregunta, cuando os envié sin bolsa, le decía el Señor. ¿Para qué servía la bolsa? La bolsa servía para guardar provisiones, ¿verdad? Una bolsa grande, a veces lo llevaban por la espalda cuando uno tenía que hacer un viaje, ¿verdad? Recordemos todo en pie mayormente con una bolsa para las provisiones. Y el Señor le dice, cuando yo le envié sin bolsa, sin alforja, que era la cartera para guardar dinero también, y sin calzado incluso, ¿verdad? Esto en el capítulo 10, algunos comentaristas debaten si verdaderamente ellos se fueron descalzos luego o se refería a un calzado extra, ¿verdad? Porque al caminar mucho, obviamente el calzado se desgasta y uno tiene que cambiar para poder seguir. Pero no importa ese detalle porque el punto central es que el Señor le estaba recordando, cuando yo le envié les faltó algo. Y ellos responden, nada, Señor. Ellos tenían que recordar que estando en la voluntad de Dios, Él tuvo cuidado de todo detalle. El domingo pasado mencionaba que a veces los buenos tiempos quieren enorgullecernos y hacernos olvidar que es Dios quien nos envió y Él quien nos sostiene. Jesús resalta la experiencia que ellos habían tenido para anunciarles que ahora los tiempos cambiaban. Queridos hermanos, la vida nos traerá distintas estaciones, pero la voluntad de Dios regirá en cada una de ellas. No podemos pretender exigirle al Señor siempre buenos tiempos, pero sí estamos llamados a ser obedientes en cada uno de ellos. Así que rendirnos a la voluntad de Dios es mirar atrás y ver aquellos hitos espirituales, ver la manera que al estar en la voluntad de Dios, Él trató con nosotros. Eso nos va a ayudar a rendirnos a la voluntad del Señor en nuestro presente y futuro. Ahora pasemos entonces al segundo punto, una mirada al presente.
El Señor les dice, pues ahora, que también puede traducirse como, pero ahora. Antes, los discípulos fueron receptores de la famosa hospitalidad del Medio Oriente. Los judíos tenían esta costumbre, estos valores. Hasta hoy en día, nosotros en nuestro contexto es muy similar también. Uno va al interior y se le abren la puerta fácilmente, ¿verdad? Vení, sentate. Más, recuerdo las veces que me ha tocado ir a hacer hacia el interior del país algún trabajo evangelístico misionero. Te puedo hablar de la palabra de Dios. Adelante, mi hijo, vení, sentate. Te dan algo de comer, de tomar. Lo que acabo de tocar la puerta, tal vez ya te mira por un agujerito, nomás miramos, ¿verdad? No sabés qué quiere ¿verdad? ¿Qué está queriendo ya otra vez? En aquel entonces, y hasta hoy en día, en muchas regiones del Medio Oriente, la hospitalidad es un valor muy importante, especialmente aquel que es viajero. Si alguien toca tu puerta, tenés que recibirlo. Más en aquel entonces que se viajaban largas distancias a pie. Entonces, de cierta forma, los discípulos, cuando el Señor primeramente los había enviado, habían sido receptores de esta hospitalidad. Pero ahora, cuando la oposición hacia Jesús lo ponía ya Él en el horizonte del Gólgota, la voluntad de Dios para ellos los llevaría a tomar una actitud diferente. Su misión sería la misma, pero las circunstancias totalmente diferentes. El Señor le dice, ¿recuerdan? Antes no necesitaron bolsa. No, Señor, ahora tomen la bolsa, porque van a ser esparcidos. ¿Recuerdan cuando no necesitaron alforja, ningún tipo de dinero? La gente los recibía, le daba todo lo que necesitaban. Sí, Señor, ahora tomen su alforja, porque van a ser esparcidos. No van a tener de dónde sostenerse fácilmente. Necesitarían espada, porque ya nadie sentiría simpatía por ellos. Y en este punto, en el último punto, vamos a profundizar otra vez. Pero ahora significa que, aunque digamos y pensemos a veces con nostalgia cuando miramos el pasado, era feliz y no lo sabía. ¿Conocen esa frase? O los tiempos pasados eran mejores. O cuando nos juntamos para mirar hacia atrás y decimos, ¿te acordás antes qué gusto que daba? Eso ocurre cuando nosotros miramos el presente y nos damos cuenta, pero ahora las cosas son diferentes. La añoranza no puede interrumpir nuestra obediencia. Esto es lo que apuntaba el Señor a sus discípulos. Nuestro llamado a rendirnos a la voluntad de Dios, aún en una situación diferente, no cambia. Esto es vital para la iglesia y su misión. La iglesia tiene que aprender a lidiar con el pero ahora. Antes las cosas eran más fáciles, parece. Los valores se compartían. Hoy, llamativamente, muchos cristianos parece que ponen su esperanza en algún líder, salvador político. Él va a cortar esta corriente que viene. Pero ahora, a pesar de que tengamos la oposición de todo el mundo, nuestra obediencia debe ser firme. El Señor les decía, antes los recibieron con tanto agrado y simpatía, pero ahora ya no va a ser así. Sin embargo, su misión y su obediencia debían ser las mismas. El creyente debe comprender que el pero ahora es un llamado a discernir y rendirse a la voluntad del Padre en toda circunstancia y no esquivar este llamado, tal vez alegando al pasado o culpando a otros. Debemos aprender a enfrentar nuestro presente recordando que nada ocurre fuera de la voluntad soberana de aquel que está sentado en el trono. El creyente debe aprender a mirar su presente y discernir la voluntad del Señor. No pensar atrás y esquivar eso, sino decir, Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer hoy en virtud de este tiempo? Jesús abrazó el pero ahora. Unos meses atrás en su ministerio, la gente corría atrás de él, se agolpaba, él tenía que esconderse. La gente estaba entusiasmada con él. Pero ahora la gente correría en contra de él, gritando, crucifíquenlo. Sin embargo,
el Señor dice en el versículo 37, es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. La circunstancia, su presente había cambiado, pero ahora nadie le quería. Sin embargo, él iba a mantenerse fiel a la voluntad de su Padre. Hermano, hermana, ¿qué representa para ti obedecer la voluntad de Dios en tu presente? ¿Has perdido cosas quizás? Mirás atrás y decís, antes, qué gusto, qué fácil. ¿Acaso se ha removido el suelo donde estás parado y tambaleas? Te pregunto, ¿te rendirás a la voluntad de Dios aún en esta circunstancia? Y esto nos lleva a nuestro último punto, una mirada hacia el futuro, que es el punto central. La manera en que reaccionamos al presente nos pone delante de la decisión de lo que haremos en el futuro. Jesús llevó a sus discípulos al pasado para que comprendieran que ahora enfrentaban una situación totalmente diferente y que continuaría esa situación difícil para ellos en el futuro. ¿Qué pasó? Los discípulos malinterpretaron la palabra del Señor y demostraron así que necesitaban cambiar su actitud ante la voluntad de Dios. La referencia a la espada no era literal. El Señor utiliza la imagen de la espada solamente para resaltar que lo que antes ellos tenían la simpatía del pueblo, ahora era la oposición total. No podían esperar estar tranquilos nomás. Vengo a predicar acerca de Jesús. No, ellos tenían que saber que iban a experimentar persecución, hambre, muerte, dolor. Este era el símbolo de la espada. Pero ellos entendieron de forma literal y le dicen al Señor, Señor, acá hay 2 espadas. No te preocupes, Señor, acá estamos nosotros, vamos a levantarnos en rebelión y vamos a enfrentarnos a quien sea para defenderte. Aquí hay 2 espadas. Esta actitud demostraba que los discípulos aún no comprendían que la voluntad de Dios no podía ser torcida. Jesús tenía que ir a la cruz. Y demostraba que no entendían que ellos no tenían el poder para cambiar las cosas. A veces toda nuestra energía ante una situación difícil, nosotros la enfocamos a querer cambiar las cosas cuando si nos paramos un poco para discernir la voluntad del Señor nos vamos a dar cuenta, aunque nos esforcemos, hay circunstancias que no vamos a poder cambiar. Y cuando no podemos cambiar las circunstancias, quiere decir que el Señor lo que nos está diciendo es que nosotros somos los que tenemos que cambiar. Hay veces que el Señor va a cambiar nuestras circunstancias, pero sea como fuese, Él va a obrar en nosotros, porque si nos cambia las circunstancias, nos cambia a nosotros. Nos desea cambiar a nosotros. Ellos querían tomar, 2 espadas tenemos. ¿Y cómo sabemos que el Señor no se estaba refiriendo literalmente a la espada? Porque unos momentos después el Señor iba a reprender a sus discípulos porque ellos finalmente iban a cortar la oreja de uno de los soldados que fueron ahí para arrestar al Señor. Y Él le dice, basta ya de esto, le vuelve a decir, que espada mata, espada morirá. No podía impedirse la voluntad del Padre, que era que el Hijo fuese a la cruz para morir por nuestros pecados. Ellos tenían que cambiar, porque la voluntad del Señor no cambiaría en cuanto a esto. Y el Señor fue obediente a eso. Ellos no podían convertirse en protectores del Hijo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Basta. Este basta es un llamado a renunciar a nuestra manera para que nos rindamos a la manera del Señor. Es un llamado a confiar realmente en el Señor. Porque cuando no nos sometemos a su voluntad, estamos diciendo al Señor, está bien, Señor, tu idea, pero para mí que mejor, yo tengo una mejor idea. Basta, es un llamado a confiar verdaderamente en el Señor. Pero también es una declaración. El Señor siempre obrará para el bien de sus hijos. Incluso cuando nos para el carro, el Señor está demostrando su amor para con nosotros. Él no dejó que sus discípulos tomaran
simplemente esa espada. Su basta era una demostración de su amor para con ellos. Una declaración de que Él siempre va a obrar para guiarnos. Y a veces limitarnos porque necesitamos ser limitados. En volver a meternos en el camino porque nos hemos desviado. Basta es una demostración del amor de Dios también para con nosotros. Llamativamente, hay una escena muy similar en el Antiguo Testamento, en donde uno de los siervos del Señor también como que le quiere convencer al Señor: tu idea, Señor, no es tan buena. Yo tengo una mejor idea. Y quiero que podamos ir a Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 al 28, y ya estamos terminando con esto. Moisés, el Señor ya le había dicho que él no entraría a la tierra prometida. El Señor tenía otro propósito, el Señor tenía otra persona para esta tarea. Y entonces Moisés, medio descargándose con su pueblo, le dice lo siguiente: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Le exalta al Señor Moisés porque le quería pedir algo. Y Moisés le dice al Señor: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, le dice Moisés al pueblo, ¿verdad? Por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. La voluntad del Señor era firme. No era Moisés quien llevaría al pueblo. Y le dijo a Moisés: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este. Mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán, Moisés, no. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Ante mi voluntad, le decía el Señor, tu ministerio no va a ser llevar al pueblo, tu ministerio es animar a aquel que yo he elegido para que lleve al pueblo. Basta, no se hable más de este asunto. Queridos hermanos, basta. Es el llamado del Señor a que creas, confíes y dependas totalmente de su voluntad. Y obedezcas a pesar de toda circunstancia. Recuerda el pasado. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, ante las preguntas del Señor, responderíamos igual que sus discípulos: ¿te faltó algo? ¿Acaso yo no estuve contigo? ¿Te faltó algo? Y responderíamos: nada, Señor. Y así como el Señor nos sostuvo en su voluntad en el pasado, mis queridos hermanos, miremos atrás esos hitos espirituales para saber que podemos confiar en su voluntad hoy también. Mira el presente, tal vez el pero ahora, y descansa. Concéntrate en el llamado a obedecer al Señor hoy. Y mira el futuro y ríndete. Renuncia a tu manera, a tu forma. Recuerda, la voluntad de Dios es perfecta. Quizás no nos guste, así como a Moisés no le gustó, así como a los discípulos no le gustó. Pero cuando el Señor nos dice basta, nos está diciendo: confía en mi voluntad que es perfecta. Cuando el Señor nos dice basta, no va a cambiar esta circunstancia en tu vida. Basta. Quiere decir que somos nosotros los que tenemos que dejar ser cambiados por el Señor, para que su gozo nos llene, porque su voluntad es perfecta. Y en unos años miremos atrás y volvamos a tener este momento en que el Señor nos dice basta, como un hito espiritual. Recordar cuando el Señor me dijo no, cuando el Señor me dijo basta. Me libró de esto, tal vez vamos a decir.
me cambió esto que hoy es tan vital en mi vida. Transformó esto, me dio esto en mi carácter que hoy lo estoy poniendo en práctica. Tal vez en unos años vamos a mirar atrás y decirle al Señor, gracias Señor, porque me dijiste que no. Gracias Señor, porque me dijiste basta. Qué grande es el amor de nuestro Dios para con nosotros, hermanos. Porque aún en esta circunstancia, Él está obrando en nuestras vidas. Te invito a que puedas inclinar la cabeza, cerrar los ojos. Tal vez te va a llevar mucho tiempo y te quiero dejar como disciplina, como una tarea que puedas hoy pensar en aquellos hitos espirituales de tu pasado, tus experiencias con el Señor, para recordar, puedes confiar en la voluntad del Señor, así como Él te ha sostenido en el pasado, confía. Quizás hoy tu presente es un pero ahora, porque las circunstancias no son nada buenas. Pero que hoy sea el momento de renunciar a tu forma, a tus maneras. No agarres las espadas. Tu fuerza es insuficiente. Tu visión es escasa. Le has pedido al Señor una y otra vez que la circunstancia no cambie y tal vez hoy está confirmando diciendo basta, vos tenés que cambiar. Agradecerle al Señor por eso, porque es una demostración de su amor y de que Él nunca te dejará, de que Él obrará para tu bien. Más bien hoy, ríndete a la voluntad de tu Padre Celestial. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Por tu amor infinito e inmerecido, el cual incluso en tu no, Señor, está obrando en nuestras vidas. En tu basta es la demostración de tu amor para con nosotros, dirigiéndonos, corrigiéndonos, limitándonos. Y así sea, Señor, hoy queremos rendirnos plenamente a tu voluntad. Entrego la vida de cada uno de mis hermanos, los que están aquí, están conectados, Señor. Tú conoces su situación, su corazón. Y si hoy tienen que escuchar o tenemos que escuchar tu basta, Señor, que así sea. Obra en nuestras vidas. Queremos rendir nuestro corazón a tu perfecta voluntad. Nos entregamos a ti, Señor, agradecidos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.